lo mencionaba antes de irnos a pausa, tenemos que hablar respecto a todo lo que está ocurriendo a nivel internacional y de hecho que tenemos que tener mucho ojo con lo que está ocurriendo en Europa. Y para hablar de esto, por supuesto, saludamos a Paulina Astroza, abogada y doctora en Ciencias Políticas acá de la Universidad de Concepción, además directora del Programa de Estudios Europeos de acá de la UDEC. ¿Cómo estás, Paulina? Bien, gracias, Connie. Me gusta saludarte. Sí, aquí atentas a todo lo que tenemos que conversar, lo que mencionábamos antes de entrar al aire, Paulina, respecto a lo que está ocurriendo en Europa, porque si bien nosotros lo mencionamos en varias oportunidades antes, que Europa va por lo menos 4 semanitas más adelantado a lo que estaba pasando acá en Latinoamérica y precisamente lo que nos importa a nosotros acá en Chile, tenemos una segunda ola y que tenemos que preocuparnos evidentemente. Y es una segunda ola peor que la primera. Yo estaba viendo los gráficos que comparan lo que fue la primera ola, más o menos en marzo, abril, que fue cuando golpeó fuerte, en especial España, Italia, y bueno, Francia también muy golpeada. Y comparado con lo que hoy día está ocurriendo, la verdad es que los contagios, y sobre todo los contagios, es muchísimo mayor a lo que ocurrió en aquellos meses. Y eso preocupa mucho a las autoridades, evidentemente sanitarias, pero también a los jefes de Estado, a los jefes de gobierno de aquellos países, porque ellos vienen ya de haber adoptado medidas de confinamiento, cuarentena muy estricta en algunos países, como el caso de España, donde pasaron toda la primavera y el verano. Muchas veces no se respetaron las medidas de confinamiento, no se respetaron las distancias físicas, no se respetaron una serie de consignas que la Organización Mundial de la Salud y los propios gobiernos han ido cada día repitiéndolo, y hoy día lo que se ve es esta segunda ola que viene bastante fuerte, que en algunos países al principio habían logrado soportar bien esta segunda ola, como el caso de Italia, pero que ya ahora definitivamente de nuevo tuvieron que adoptar medidas algunas medidas restrictivas. Todavía no es cuarentena, pero sí medidas restrictivas. Ayer yo conversaba con colegas italianos que tenían hoy día preparadas actividades porque ya las universidades estaban funcionando a medias, claro, y que tuvieron que suspender todo. Sí, es complejo. Bueno, y Paulina, a raíz de eso mismo, tú que tienes contactos con gente de Europa, tienes mayor contacto, yo lo he podido ver a través de redes sociales, algunos cercanos que están allá y comentan a través de redes sociales, historias de Instagram en particular, que en muchos países no se está exigiendo la mascarilla, solamente se exige en los lugares cerrados, y uno puede ver que, claro, las personas transitan en las calles sin sus mascarillas, andan muy normal, por así mencionarlo, en las calles, los espacios abiertos. ¿Cómo ha sido también en otras partes de Europa, Paulina, si tú has tenido la oportunidad de conversar, como lo mencionaba, respecto a lo de Italia? ¿Qué medidas tendrían que empezar a adoptar también en cuanto a lo político con todo esto? Porque evidentemente, lo mencionabas tú al inicio de la pandemia, el tema político acá es fundamental, que se tome el control de la situación. Sí, mira, como lo comentamos cuando empezó la pandemia en Europa, no es un tema del cual tenga competencia la Unión Europea, sino que es cada país el que tiene la competencia para establecer sus estrategias, sus medidas restrictivas. Por mucho que la Unión Europea y sobre todo la Comisión trate de coordinar a todos los países, finalmente es cada país quien adopta las decisiones que estima mejores para, por un lado, evidentemente, restringir o tratar de controlar la pandemia, no saturar los servicios públicos, que no aumenten las muertes ni los enfermos, pero por otro lado también, y ese es un dilema que finalmente no es un dilema porque en definitiva hay que hacer las dos cosas, bueno, también tomar las medidas necesarias para que la economía y los países sigan funcionando. Y eso ha sido muy difícil, lo fue en la primera vez y lo ha sido ahora. Ya hay distintas opciones o medidas que han ido adoptando los estados. En el caso, por ejemplo, de Países Bajos, en la primera ocasión, en la primera ola, fueron bastante liberales, digamos, en este tema, tomaron muy pocas restricciones y resulta que hoy día ya los holandeses están restringiendo bastante más que la primera vez.
Lo mismo está pasando con los suecos. Suecia también fue un país que no adoptó ninguna medida comparada con otros países donde siguieron manteniendo abiertos los restaurantes, los teatros, los colegios, y sin embargo ahora también están adoptando restricciones. El caso belga también es otro en el cual decretaron medidas de confinamiento no tan estrictas como en España o en Italia, que después se abrieron de a poco, pero que hoy día de nuevo ahora ya están con medidas, con toque de queda, de nuevo con restricción, que solo una persona puede ir a la casa, digamos, de alguna familia, porque ya habían abierto esas restricciones. En Francia se ha decretado el toque de queda para cerca de 20 millones de personas, lo que eso también son medidas que restringen, por un lado, las libertades, pero por otro lado da cuenta también de la situación en que están los países. Angela Merkel hizo un llamado nuevamente a que hagan caso, que se adopten las medidas, el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico. Se insiste mucho en eso porque no todos en Europa han cumplido. Vimos playas llenas sin ningún tipo de distanciamiento físico. Lo mismo pasaba en discotecas, en otros lugares, y eso también ha sido un problema. Y ahora ellos entran al otoño y muy rápido al invierno, entonces más preocupados están aún. Claro, y son esas las medidas que tenemos hasta el momento, mientras no exista una vacuna, el uso correcto de mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado constante de manos. Y claro, uno espera que evidentemente en esta segunda ola se haya aprendido algo. Uno podía entender que al principio de esta pandemia había mucho desconocimiento, que el virus mutaba, que no mutaba, que la mascarilla servía, que no servía, y todo lo que ya sabemos que ha pasado en los últimos meses. Pero claro, ahora ya tenemos un poquito más claro el panorama y se espera también que los gobiernos y que las autoridades tomen medidas que estén a la altura. Efectivamente, y eso es lo que están haciendo, pero es difícil, más aún cuando al mismo tiempo necesitan que el comercio, que las industrias, que los países sigan funcionando. Entonces, ese equilibrio no es fácil para ningún país. Y además que en Europa, como tan integrados, también las medidas que se adopten en un país van a afectar inmediatamente al otro. O sea, si tú quieres cerrar la frontera, inmediatamente va a afectar al resto de los países de la Unión Europea, porque además hay cadenas de suministro, no es llegar y cerrar y que los camiones se queden en las fronteras sin poder pasar. La verdad es que está súper complicado y claro, como tú dices, mientras no haya una vacuna, por un lado hay que aprender a vivir con el virus, pero por otro lado también hay que crear conciencia que el cuidarse es cuidarse uno, pero cuidarse también para los demás. Este es un tema también de solidaridad y particularmente con las poblaciones que están más vulnerables al virus, que sigue siendo la población de los adultos mayores, que hay muchísimos en Europa, y que han sido también los más afectados. Y por otro lado, aunque no lo creamos acá, en Europa también hay pobreza, y hay grupos que son vulnerables, como los propios migrantes, los refugiados, y que también la situación en Grecia, por ejemplo, en algunas islas como Lesbos, Moria, ha sido terrible todo lo que han estado viviendo, y bueno, más complejo ahora cuando el contagio sigue aumentando. Claro, y es muy importante que hablemos estas cosas, porque muchas personas quizás se están preguntando ¿por qué estamos hablando de temáticas internacionales? Esto nos afecta de igual manera, lo que mencionábamos. Ellos van adelantados un par de semanas y tenemos que ver la realidad, lo que está ocurriendo en otros países para que no cometamos nosotros los mismos errores, evidentemente. Tenemos esa oportunidad y esa fortuna de quizás ver un poquito, entre comillas, el futuro. Paulina, cambiamos de tema respecto a todo lo que está ocurriendo con este nuevo ola en Europa, con esta pandemia del COVID-19, pero nos vamos a Nueva Zelanda porque hubo reelección y con harta diferencia fue reelecta la primera ministra. Así es, ya es un fenómeno casi de rockstar, Jacinda Ardern, que tal vez hace un año atrás muy pocos sabían de quién era ella. Sin embargo,
Primero por su reacción en el caso de los atentados que hubo en Christchurch, donde murieron 50 personas por un ataque terrorista, un ataque a una mezquita, y la forma en cómo ella reaccionó. Y luego, especialmente por cómo ella adoptó medidas para controlar la pandemia, y que en un momento eliminaron el virus de la isla. Bueno, ella se hizo muy conocida, además es muy carismática, tiene un discurso muy cercano, ya lo habíamos comentado antes, y hay que tomar en consideración que ha sabido manejar muy bien el tema, pero también con características que no cualquier mujer o cualquier hombre pudiera adoptar las mismas medidas, porque de todas maneras estamos hablando de un país que es una isla, entonces que ya te permite un cierto control, hay una ventaja, con un sistema de salud, con un sistema público, además con una ciudadanía que hizo caso a las medidas. Por lo tanto, hay una serie de factores que influyeron a su buena gestión. Y ahora cuando vienen las elecciones, bueno, ella gana en primera vuelta con ella es del Partido Socialdemócrata, o liberal socialdemócrata. Partido laborista liberal. Ya, liberal socialdemócrata o laborista liberal. Y ella ha logrado el tercer, digamos, el récord partido de la historia de Nueva Zelanda, ya ganar con mayoría absoluta, o sea, no necesita para gobernar hacer alianza con nadie, porque ellos tienen un sistema parlamentario. Por lo tanto, es toda un éxito a ella, a su gestión, a su gobierno, pero que tiene también desafíos importantes, porque siendo una isla, tampoco puede mantenerla cerrada eternamente. Claro. Mientras el virus esté en otras partes, evidentemente que Nueva Zelanda siempre va a estar vulnerable también a que en algún momento de nuevo pueda estar el virus. Entonces, son factores que hay que considerar al momento de evaluar a Jacinda Ardern, que sin duda tiene un carisma que ya se lo quisiera cualquiera, con una sencillez, empatía, cercanía. A ella las bromas le resultan, a ella los videos de 140 segundos le resultan. Es un personaje que yo aconsejaría no copiar, porque si no nace y no es natural, no resulta. No. Las copias son malas, ¿para qué? Hay cosas que son naturales nomás y evidentemente ella tiene ese carisma como tú mencionas. Mencionabas que estaba ahí en el récord del top 3 el de haber logrado esta votación. En cuanto a la participación ciudadana, haciendo también a lo mejor el cruce con lo que vamos a vivir este 25 de octubre acá en nuestro país, Paulina, ¿cómo se da en Nueva Zelanda también en cuanto al voto es voluntario, es obligatorio? ¿Cuánta participación ciudadana hay respecto a eso? No tengo los datos, no lo sé, sinceramente, pero me imagino que el voto es voluntario. Son pocos los países que están teniendo voto obligatorio en las democracias occidentales, digamos. Tampoco sé, no lo vi, sinceramente, el índice de participación, pero claramente se trata de una ciudadanía mucho más informada, así que no me extrañaría que la participación haya estado dentro de... no sé si tienes tú ahí el dato. Vamos a buscarlo al tiro. Porque claro, evidentemente, y haciendo relación con lo que vamos a vivir con este plebiscito, Paulina, que es muy importante la participación ciudadana. Nosotros partimos el programa mostrando lo que ocurrió el día de ayer con la conmemoración a un año del estallido social acá en nuestra zona, pero no se saca nada de estar marchando, si no se va a votar. Tenemos la oportunidad este 25, este domingo, de decidir si se aprueba o se rechaza una nueva constitución, y por lo mismo, lo que estamos viendo ahí, si bien acá la clase política... es totalmente distinto a lo que podemos ver con Jacinda en Nueva Zelanda, pero aún así hay que tener fe en la democracia. Bueno, claramente, o sea, dentro de los sistemas democráticos no van a funcionar si es que no hay participación por parte de la ciudadanía. Lo que pasa es que también es importante que los sistemas democráticos den la posibilidad a la ciudadanía no solo de ir cada 4 años a votar,
o cada 2 años ir a votar y elegir a su representante y se acabó la participación de la ciudadanía. Deben existir otro tipo de herramientas por las cuales los ciudadanos y las ciudadanas puedan participar más en la toma de decisión o forzar al Parlamento, forzar al Ejecutivo a tratar ciertos temas que no quieren tocar. O sea, en otros sistemas son sistemas representativos como el nuestro, porque todas las democracias son representativas en el mundo, pero que tienen algunas herramientas que le permiten a la ciudadanía tener una mayor participación y también participar más en la deliberación. Claro. Y eso yo creo que se abre en un proceso constituyente para que nuestra democracia representativa también tenga esta herramienta. Y eso también evite el abstencionismo que ha ido aumentando en nuestro país, en que ha llegado a niveles muy preocupantes, en que sobre todo la población joven no va a votar. Sí. Entonces, eso es importante y es un dato que también podemos después vincularlo, si es que encontraste el dato de Nueva Zelanda, lo podemos vincular con Estados Unidos. Sí, estoy buscando, no lo pillo exacto en porcentajes, pero claro, hablan que también había harta participación, por lo menos harta participación, no habla de datos exactos, por lo menos acá en los sitios internacionales que estaba revisando, pero claro, tú lo mencionabas y lo adelantabas, lo que va a ocurrir en Estados Unidos, y ya nos queda un poquito 2 semanas, este 3 de noviembre, las elecciones presidenciales en Estados Unidos y hay harto que desmenuzar aún y cada vez yo creo que va a ir aumentando a donde queda menos tiempo. Han pasado tantas cosas en 2 semanas que no habíamos hecho el comentario, entre los debates, la COVID de Donald Trump, la recuperación rápida de Donald Trump, las dudas que hay respecto a cuándo él supo que tuvo COVID, cuándo fue su primer test positivo, cuándo fue el último, porque hay un vacío de información por parte de su propio equipo médico, en el cual existen dudas de cuándo él sabía que ya tenía COVID. Sí. Porque un día sábado, antes del debate, él presentó a la que es su candidata a la Corte Suprema, hizo una ceremonia en el Patio de las Rosas en la Casa Blanca, en el cual habían muchas personas con 0 distancia física, pocas con mascarilla, y varias de ellas hoy día, no hoy día, sino que hace un par de semanas, una semana atrás, 2 semanas, bueno, estaban infectadas con COVID, incluyendo al presidente de los Estados Unidos, a su señora y a otras personas de la Casa Blanca. Y después fue el debate, entonces la duda está, y se le pregunta a Donald Trump, ¿cuándo fue su primer test positivo? Si él sabía que el día del debate estaba con la COVID-19 o no. Y él dice que no se acuerda, hay una entrevista que da a Fox News y dice que no se acuerda, que sí, que se hizo, que no sabe, que no... Bueno, y después, cuando ya le dan de alta, no guarda cuarentena, sale inmediatamente. Y también se le pregunta, bueno, pero usted, ¿dónde está su test negativo? Tampoco apareció el test negativo. ¿Cuándo ya aparecen que usted no tiene la enfermedad? Tampoco lo ha mostrado, no guardó esta cuarentena, al contrario, partió una semana entera de meetings en distintas partes, en Arizona, fue a Florida, Pensilvania, y donde se reunió con mucha gente. Entonces, bueno, dentro de lo que está en el debate, por un lado es esa actitud, aparece bailando, aparece sin mascarilla, llega a la Casa Blanca y lo primero que hace es sacarse la mascarilla, y por otro lado Biden lo primero que hace es ponerse la mascarilla. Entonces la mascarilla sigue siendo símbolo político de estas elecciones y las encuestas siguen indicando que Biden tendría una ventaja por sobre Trump hoy día a nivel nacional, pero eso de alguna manera no importa mucho la encuesta a nivel nacional, porque Hillary Clinton ganó por 3 millones de votos a nivel nacional. Sí. Por el sistema electoral de los Estados Unidos es importante que en los estados, que se les llama estados bisagra o estados púrpura, porque a veces son rojos, a veces son azules, dependiendo de los colores del Partido Demócrata y Republicano,
A veces gana uno, a veces gana el otro. Entonces, esos son los swing states, que se mueven. Que van variando. Entonces, esos son los importantes de qué es lo que va a pasar. Si es que Donald Trump va a volver a ganar, como fue la sorpresa de las elecciones del 2016, que él ganó en estados bisagra, en los cuales anteriormente había ganado el Partido Demócrata y finalmente le dieron el triunfo, o si es que va a perder. Hoy día, en casi todos los estados bisagra, aparece ganando Biden. En algunos por más distancia, en otros por menos, pero aparece Biden. Pero todo esto es la fotografía de hoy día, como tú dices, faltan 2 semanas, sí. Y ahí quizás, ¿qué pasará? Ya están votando, ¿ah? En Estados Unidos tienen voto anticipado. En los estados, cada estado... Pero eso se sabe el último día. Claro, claro. Lo que hacen, cada estado adopta sus propias decisiones en materia electoral. Entonces, de estos 36 estados, decidieron facilitar el voto adelantado. Y el voto adelantado puede ser presencial, van y votan en la urna, o por correo. Y eso es lo que ha partido. Florida creo que partió ayer, y varios estados ya partieron. Por eso que ustedes pueden ver en la imagen a gente que está votando. Claro. Porque eso se llama voto anticipado. Y el 3 de noviembre, bueno, va a seguir la votación, y él ya cuando termine y se cierran las urnas y empieza el escrutinio, bueno, ahí se abre todo. Pero es una gran diferencia también con el sistema nuestro, ¿eh? Así es que sí, se los cuento para que entiendan por qué hay gente que ya está votando. Mira, es muy importante ahí aclarar eso y bueno, nos quedan un poquito más de 2 semanas para ver qué ocurre ese 3 de noviembre y lo vamos a estar comentando contigo, Paulina Astroza. Muchísimas gracias como siempre por aclararnos el panorama internacional, redes sociales tuyas y por supuesto el programa de Estudios Europeos. Hasta el próximo martes, que van a ser las elecciones de Estados Unidos. Claro. Exactamente 2 semanas, 15 días. Es el primer martes de noviembre, cada 4 años, las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde normalmente la participación es baja, no vota más del 50%. Vamos a ver qué es lo que pasa en estas elecciones con este escenario tan particular que se está dando en los Estados Unidos. Así es que eso también puede ser un dato muy interesante de saber cuánta gente fue finalmente a votar. En medio de una pandemia. Porque a eso están apostando también los candidatos, a que se movilice la gente a votar por ellos. Así, ahí vamos a estar atentos. Muchísimas gracias, Paulina, que tengas muy buena tarde. Igualmente, que estén bien.